Bueno, en este nuevo vídeo vamos a seguir trabajando con el ejemplo anterior de la tienda web. Teníamos aquí el modelo relacional, perdón, el modelo entidad relación, y lo que vamos a hacer es realizar el paso a tablas, el paso al modelo relacional. Para eso, lo más habitual pues suele ser, bueno, muchas veces se suele escribir el script SQL directamente y demás, pero bueno, vamos a hacerlo paso a paso correctamente. Y lo que vamos a hacer es, en un documento de texto vamos a anotar las tablas que salen o en las que se transforma este modelo de entidad relación. Lo primero que tenemos que tener en cuenta son las reglas del paso a tablas, en el que nos indican que cada elemento del diagrama cómo se transforma. Tenemos diferentes elementos, ¿no? Tenemos entidades, tenemos relaciones, tenemos atributos multivaluados, derivados, estructurados, relaciones de tipo 1 a 1, relaciones de tipo 1 a n, de tipo n a n, etcétera, ¿no? Hay diferentes elementos. Muy a tener en cuenta cómo extraer la cardinalidad de una relación, puesto que en cada extremo de la relación colocamos la mínima y la máxima. La cardinalidad de la relación es la cardinalidad de las dos máximas. En este caso sería 1 a 1, en este caso sería 1 a n, y en este caso sería n a n. Y en este caso pues lo mismo. Hay que tener en cuenta, puesto que diferentes tipos de relaciones se transforman en diferentes tipos de estructuras, tablas o lo que sea. Bueno, con eso tenemos ya, para empezar, sabemos que tenemos diferentes tablas, por lo menos las tablas que surgen de las entidades, puesto que la primera regla dice: toda entidad del modelo genera una tabla, ¿no? Entonces vamos a transformarlas. Todas las entidades generan una tabla. Podemos cambiarnos el nombre, es una cuestión un poco personal, pero bueno, suele ser muy cómodo trabajar en singular en el modelo de entidad relación y trabajar en plural con las tablas. Luego ya en SQL suele ser más cómodo a la hora de trabajar, hacer consultas y demás, pero bueno, es algo muy típico, pero también un poco así personal. Por lo tanto no es obligatorio, no hay ninguna regla que impida o obligue a hacerlo, ¿no? La siguiente regla nos dice que todos los atributos de una entidad, todos los atributos normales, los no estructurados, los no derivados y los no multivaluados, es decir, todos los atributos que tienen un valor normal y corriente, son campos de la tabla. Y eso se pintaría de esta manera. Vamos a empezar con los campos de los usuarios. Fijaos que no cerramos todavía, puesto que las diferentes reglas del resto del modelo, del paso al modelo relacional, nos pueden obligar a añadir campos a estas tablas. La tabla de secciones pues tendrá seguro estos datos, estos campos. La tabla de productos pues tendrá estos. La tabla de pedidos vamos a colocar, bueno, no tenemos número de pedido, podríamos haber creado aquí un número de pedido, pero bueno, tampoco es algo. Vamos a ponerlo ahora. Yo creo que aquí podríamos tener un número de pedido. Lo añadimos. Si no, tampoco podemos identificar los pedidos. Bueno, pues el número de pedido. Datos de contacto, pues puede ser un campo libre donde especifique el nombre o qué hacer en caso de contacto, pues no llamar antes de las 3 de la tarde o venir por la tarde, o quiero que me envíes el recibo por la mañana, alguna cosa así, ¿no? El nombre de por quién hay que preguntar, estado, la fecha, la forma de pago, que también, igual que hicimos con la decisión de envío en su día, también podría ser un atributo derivado, puesto que lo vamos a coger de aquí. Vamos a cambiarlo también. Aquí tenemos algún cambio que hacer, que tampoco es muy necesario, pero bueno, podría ser algo. Vamos a dejarlo así. Entonces por ahora no lo transformamos, luego veremos cómo se transforman. Las facturas, en la que tenemos el número de factura, la fecha, la moneda en la que paga, el precio total, que también sería un atributo derivado. Al igual que ocurría con el carrito.
La fecha la hemos puesto ya. Fecha, vamos a poner todas las fechas juntas, que siempre luego es más cómodo. Fecha de pago. Moneda. El IVA. Perdón, la base imponible. El IVA. El IVA pues también podríamos considerar calculado, puesto que es del IVA de los productos que, bueno, pero bueno, tampoco hace falta, ¿no? Hasta aquí los atributos normales. Vamos a transformar ahora los derivados. Los atributos derivados son muy sencillos, puesto que no requieren ninguna consideración especial. Se transforma como atributos normales y corrientes, de manera que en el pedido podemos almacenar tranquilamente dirección de envío. Al fin y al cabo no dejan de ser un atributo. Y en el caso de la factura podemos almacenar directamente el precio total. Y en este caso, este atributo estructurado, aunque sea derivado, se transformaría como un atributo normal, con lo cual el hecho de ser un campo derivado no le añade ninguna dificultad. Pero sí que lo que vamos a hacer ahora es transformar los estructurados. Hay que tener en cuenta que un atributo estructurado simplemente vamos a conectar los atributos directamente a la entidad. Es decir, lo que vamos a hacer es que este atributo estructurado de dirección, que tiene estos 5 atributos, va a generar simplemente 5 atributos, 5 campos normales y corrientes. De manera que haremos esto, los copiaremos directamente. Eso para cualquier caso, ¿no? Para cualquier atributo estructurado. En este caso, el que fuera derivado no le aporta nada. Y por último, nos queda transformar los atributos multivaluados. Los atributos multivaluados siempre generarán una tabla aparte. Por ejemplo, vamos a transformar estos 3 de aquí, que son las direcciones, teléfonos y formas de pago de los clientes. Y esto lo que hacen es generar, de los usuarios, generan tablas. Las coloco debajo simplemente por comodidad, porque están relacionadas por colocarlas cerca, ¿no? Pero no haría falta. De manera que vamos a llamar direcciones usuario, para saber qué son las direcciones de los usuarios. Campos de esta tabla, bueno, lo principal, la propia dirección, el propio dato, en este caso era un dato simple, y muy importante, en este caso, algo que permita relacionarnos con la tabla a la que pertenece esta dirección, o con la fila, o con el usuario al que pertenece esta dirección. Para eso tenemos que empezar a hablar ya de claves. Y es que en el modelo de entidad de relación no es muy necesario y no suele ser muy habitual utilizar claves. Pero en el caso del paso a modelo relacional, puesto que esto van a ser las tablas que directamente luego vamos a crear en MySQL, en Oracle, en Postgre, en quien sea, deberíamos empezar a hablar de las claves. Entonces, en este caso, una cosa que todavía no habíamos colocado, vamos a poner las claves de todas nuestras tablas. Para esto suele ser muy habitual utilizar lo que llaman claves naturales, que es utilizar los propios campos de la tabla, buscar a ver qué campo de la tabla puede ser considerado clave por ser único y siempre y obligatorio y demás, ¿no? Pero luego en la práctica lo más fácil, lo más sencillo a la hora de trabajar siempre es utilizar un identificador, que no será más que un número un campo autonumérico, un número secuencial que no se repita y que permita identificar cualquier fila. De esta manera, pues claro, nos evitamos cosas como, por ejemplo, que si el login fuera la clave y el usuario cambiara su login, porque a lo mejor quisiera cambiarlo o pudiera, nos encontramos con que todo aquello que está relacionado con ese login, que era la clave, debería cambiar también y relacionarse con el nuevo login y propaga cambios en cascada que dan más trabajo y demás. Puede ser un poco más costoso, un poco más complicado. Entonces, el hecho de trabajar con IDs autonuméricos permite tener clave, permite no tener que generarla y permite que esa clave ni siquiera tengamos que mostrársela a nadie, pero enteramente trabajar con ella y que no se pueda cambiar y no dé ningún problema. Entonces el usuario puede cambiar el login y todas aquellas otros datos que están relacionados con ese usuario se relacionan directamente con su cliente, como estamos haciendo así ahora. Perdón, usuario. Bastante más cómodo. Fijaos que las claves primarias de cada tabla las vamos a marcar con la almohadilla y las claves ajenas las marcaremos con el guión. En este caso vamos a colocar un ID en cada tabla. No confundiros, aunque se llamen iguales, están de diferentes tablas, no van a generar ninguna confusión. Y las claves ajenas les vamos a poner siempre como sufijo el nombre de la tabla en singular, puesto que solo es un campo,
con la que se relacionan, de manera que es mucho más intuitivo trabajar así, de manera que enseguida sabemos esta clave, esto con quién se relaciona, esta fila con quién se relaciona, etcétera. Con los teléfonos de los usuarios ocurre lo mismo. Y con las formas de pago lo mismo. Bueno, teníamos algún atributo más multivaluado. Este de aquí, este atributo es multivaluado y a la vez estructurado. Entonces lo que tenemos que hacer... Bueno, estas tablas ya las podemos cerrar, puesto que no vamos a... Estas sí que no vamos a añadir nada más, ¿no? En el caso de las facturas, tenemos una tabla nueva que se llama líneas detalle factura. Y vamos a transformarlo, bueno, pues igual que los otros atributos multivaluados, solo que este al ser estructurado, bueno, pues tendrá 3 campos. Y la factura con la que se relaciona. Bueno, hemos transformado ya todas las entidades y todos los atributos. Nos queda transformar las relaciones, los rombos, que también tienen que transformarse. Aquí hay 3 casos. Relaciones 1 a 1, 1 a n o n a 1, que son la misma pero en sentido inverso, y n a n. Para el caso de las relaciones 1 a n, como esta de aquí, lo que hay que hacer es propagar la clave de la tabla que ha salido de aquí a la tabla que ha salido de aquí. Es decir, tenemos que propagar el ID del usuario a la tabla de pedidos. De manera que en la tabla de pedidos tendrá lo que se llama clave ajena, que básicamente lo que dice es de qué usuario es el pedido. Como cada pedido solo es de un usuario y un usuario puede tener muchos pedidos, se propaga de esta manera. Siempre propagaremos la clave del lado 1 al lado n. En el caso de relaciones n a n, generan una nueva tabla. Y en esa nueva tabla tenemos que llevarnos los campos de las tablas que se relacionan más los que pudiera haber aquí en la relación. De manera que nos quedará una tabla a la que vamos a llamar visitas y nos quedaría con un ID de usuario, un ID de sección y una fecha. Y por último le podríamos colocar, que es muy típico también, una clave como al resto de tablas. En el caso del resto de relaciones n a n, lo mismo. La tabla, lo único que las relaciones contienen, pues los nombres no indican mucho y lo que se suele hacer es utilizar los nombres de las tablas que se relacionan. Y aquí podremos colocar un ID sección y un ID producto, de manera que podremos relacionar tantas secciones con tantos productos como queramos. Y por otro lado tenemos la pedido producto, que es el otro contiene, y vamos a colocar el ID pedido y el ID producto. Y la última relación que nos queda es la de factura pedido, puesto que es 1 a 1. La regla dice que podemos propagar en la relación contiene de pedido producto tenemos que añadir además los dos atributos, ¿no? La cantidad y el precio. De manera que cada vez que relacionemos una sección, perdón, aquí no, en sección producto no, aquí. Cada vez que relacionemos un pedido con un producto diremos cuánto de ese producto y a qué precio. Y bueno, por último, como decía, las relaciones 1 a 1 se transforman como relaciones 1 a n, pero se puede propagar hacia el lado que queramos. En este caso, pues podríamos propagar el ID de pedido a factura o el de factura a pedido, simplemente eligiendo lo que más nos guste. En este caso, lo que voy a hacer es propagar a pedido el ID de factura. Así lo tenemos todo como un poco más agrupado. Y ya, puesto que hemos terminado, podemos cerrar todas las tablas, porque esto ya hemos terminado el modelo, ya hemos generado el modelo relacional.
Este sería el segundo paso, el diseño, el modelo relacional, y nos quedaría un último paso que sería convertir esto a un escribe SQL.